Era una noche oscura. Habíamos salido a caminar. De pronto, una luz blanca y brillante apareció en las vías del tren. Se acercó más y más hasta que alcanzó el bosque y se desvaneció repentinamente. La historia relatada por cientos de testigos suena bastante normal, hasta que te enteras de que esas vías llevan mucho tiempo abandonadas y deterioradas. El último tren que podría haber explicado la luz partió al otro mundo hace muchos años. El misterioso tren fantasma se convirtió en la atracción de San Luis, una pequeña aldea en la provincia canadiense de Saskatchewan. Allí viven unas 400 personas y muchos la visitan para ver la luz de San Luis. Apareció en libros, internet y programas de televisión como Misterio sin resolver. Durante décadas, nadie logró explicar qué era realmente. Algunas personas habían visto una luz blanca, otras decían que en realidad era roja. Una leyenda urbana aseguraba que la luz roja venía de una linterna que llevaba el maquinista del tren fantasma, quien había perdido la vida una noche mientras revisaba las vías. Los científicos intentaron refutar las teorías que involucraban fantasmas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, 2 estudiantes de secundaria del norte de Saskatchewan decidieron entrar en escena. Fueron testigos del tren fantasma por primera vez en un viaje a San Luis. Una de las chicas supuso que debía provenir de los faros de un auto, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Junto a su amiga, decidió hallar una respuesta y hacer un informe para la Feria de Ciencias. Realizaron varios viajes de campo a San Luis para investigar. Las jóvenes cazafantasmas usaron un mapa detallado, una brújula y un sistema de GPS, algo bastante inusual en el 2001. Dieron con el lugar donde la luz fantasma era apreciada con más claridad. Después, dibujaron una línea recta sobre el mapa hacia el punto de donde provenía la luz y marcaron todos los caminos que pasaban junto a la línea o sobre ella. El padre de una de las chicas decidió ayudarlas. Estacionó su auto en varios lugares cerca de la línea e hizo parpadear las luces. Ellas no alcanzaban a verlo, ya que todos los sitios parecían demasiado bajos. Por fin, hallaron un segmento de carretera en la cima de una colina. El padre pasó 20 minutos encendiendo y apagando las luces desde allí. Cada vez que se encendían, las estudiantes veían el tren fantasma. Cuando dio vuelta el auto, también vieron la misteriosa luz roja. El lugar estaba bastante lejos de las vías, así que era posible verlo gracias a la difracción. La luz pasaba por una pequeña apertura, tal vez unos árboles, y se hacía más grande. Por su proyecto, estas chicas ingeniosas recibieron medallas doradas en la Feria de Ciencias. 10 años más tarde, una historia similar tuvo lugar en Anson, Texas. Todas las noches, los residentes veían una luz misteriosa en un punto de la carretera. La llamaron la luz de Anson y creían que se trataba de una madre con una linterna que buscaba a su hijo. Él había desaparecido tiempo atrás en una tormenta de nieve. Su mamá fue a buscarlo y nunca regresó. Un grupo de estudiantes desconfiaba de esta historia fantástica y decidió hallar la fuente de luz con sus iPhone. Siguieron Google Maps por el camino de tierra hasta la carretera que parecía ser la fuente de la luz. A medio camino de su destino, se hizo evidente que la luz provenía de los autos y no de una madre con una linterna. Es fácil ser un cazafantasmas con tus amigos al aire libre. Pero ¿qué pasaría si hubiera un fantasma en tu propio hogar? Eso es lo que le sucedió a una familia que se mudó a una casa vieja en 1921. Era enorme. Las luces funcionaban a base de gas, no tenía electricidad y contaba con muchos pasillos. Una clásica casa de película embrujada. Una mañana, la mujer que quedó en los registros bajo el nombre de Señora H oyó pasos en el piso de arriba, mientras estaba sola en la sala. Subió a toda velocidad y halló un cuarto vacío. Revisó cada habitación y también subió al piso siguiente. No había nadie. Después comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches ya en la cama. Era como si alguien moviera los muebles y la vajilla mientras interrumpía el silencio con suspiros. Lo que sea que estuviera acechando a la familia se estaba volviendo más y más intenso. Lo seguía por los pasillos. Era como si estuviera a punto de acercárseles y establecer contacto. En una ocasión, uno de los hijos de la señora H entró corriendo al cuarto de su madre y le preguntó por qué lo llamaba. Ella dijo que no lo había llamado, que tal vez había sido el viento, pero el niño estaba seguro de haber oído una voz. Las plantas no vivían mucho tiempo en esa casa. Por fin, lo más aterrador sucedió. Una noche, la señora H se despertó y vio con claridad a un hombre y a una mujer en su habitación. Tenía que ponerle fin a todo esto, así que le pidió ayuda a su cuñado. Tras haber investigado, él sugirió que tal vez había una fuga de monóxido de carbono.
Ese gas incoloro, inodoro e insípido ya había provocado visiones similares a otras personas. Después de revisar mejor, descubrieron que el gas salía de la caldera y entraba a la habitación, en lugar de atravesar la chimenea. Esto traía dolores de cabeza, alucinaciones, mareos y otros síntomas desagradables a la familia. Algunos fantasmas dejan huellas digitales, o eso asegura la leyenda de San Antonio. El relato cuenta que en 1938, un autobús escolar atravesaba una tormenta de nieve severa cuando quedó atascado en las vías del tren. Los maquinistas lo vieron e hicieron todo lo posible para detenerse, pero no lograron evitar el choque. No hubo sobrevivientes dentro del autobús. Desde entonces, sus fantasmas protegen a los demás y evitan que sufran el mismo destino. Cientos de personas han visitado ese punto para jugar con el destino. Dejan sus autos sobre las supuestas vías embrujadas y esperan a que los fantasmas vengan a ayudarlos. Algunos colocan talco en sus vehículos para tener huellas digitales como evidencia. Y de hecho, encuentran huellas al salir del auto. Resulta que también existe una explicación lógica para esto. Hay una inclinación en las vías. Cuando el auto se mueve un poco, puedes ver tus propias huellas en el talco. Y la historia original que inspiró la leyenda ni siquiera tuvo lugar en San Antonio, sino en Salt Lake City, Utah. Algo inexplicable sucedía en el campus de la Universidad Coventry, en Inglaterra. Cualquier persona que visitara el sótano del siglo XIV huía despavorida, asegurando haber visto el fantasma de una mujer. Un profesor de la institución, que además era cazafantasmas a tiempo parcial, decidió resolver el misterio. En una ocasión se encontraba trabajando en su laboratorio cuando sintió la presencia de alguien más. Fue lo suficientemente valiente como para revisar el sótano y descubrió que la razón de toda esa locura era lo que llamó la frecuencia del miedo. Los niveles de la frecuencia del sonido en el sótano eran tan altos que llevaban a las personas a ver ilusiones ópticas y sentir ansiedad y escalofríos. Un efecto similar hace que escuches un zumbido en una copa cuando le pasas un dedo húmedo. Una pequeña aldea en Kalachi, Kazajstán, se ha convertido en el hogar de una enfermedad única y misteriosa, conocida como Sleepy Hollow. En 2013, los primeros aldeanos se vieron afectados por ella. Estaban haciendo actividades cotidianas, montaban en bicicleta, iban a trabajar o conversaban con amigos. De pronto, se quedaron dormidos. Los casos eran similares, problemas para hablar, un mareo ligero y después, ¡boom! Algunos despertaban después de 6 días, después de fuertes ronquidos, sin recordar nada de lo que había sucedido, con debilidad y dolor de cabeza. La enfermedad del estilo de la Bella Durmiente afectó a personas de todas las edades, incluyendo a niños y hasta un gato llamado Marquis. Su dueño dijo que el animal había comenzado a atacar las paredes, los muebles y al perro de la familia. Después se quedó dormido y pasó horas roncando como un humano. Más de 150 personas padecieron Sleepy Hollow en 3 años. Los médicos y los expertos en trastornos del sueño no lograban hallar una explicación. Muchos culpaban a la posible radiación de las minas de uranio que había cerca. Los doctores de Kazajstán inspeccionaron más de 7,000 hogares, pero descubrieron que los niveles de radiación no eran lo suficientemente altos como para ser responsables. También buscaron metales pesados y bacterias en el suministro de agua de la zona, pero todo estaba en orden. Entonces, el excapataz de una mina de uranio sugirió la posibilidad de que un gas estuviera filtrándose a través del suelo. Los científicos indagaron en esa teoría y resultó ser la respuesta. Ese gas peligroso se encontraba en el aire y reducía los niveles de oxígeno, lo que llevaba a las personas a quedarse dormidas. Una vez que el misterio fue revelado, las familias comenzaron a mudarse de ese Sleepy Hollow asiático. Estás parado en la alfombra roja, esperando que llegue el tren. El Maharajás Express es el viaje en tren más caro y lujoso de la India. También es pesado para la billetera. Los precios pueden oscilar entre $2,900 y la friolera de $23,000. Este tren galardonado con múltiples premios tiene un montón de habitaciones extravagantes para elegir. También pasa por más de 10 ciudades diferentes de la India. El tren finalmente llega y tú lo abordas. Te acompañan muchos miembros del personal amigables que te ayudarán con tu equipaje. Te acompañan y te dan un recorrido rápido por las comodidades antes de llevarte a tu habitación. Como cualquier otro cuarto,
el tuyo tiene un mayordomo para satisfacer cualquiera de tus solicitudes. La cabina deluxe tiene un interior lujoso y acogedor con características de seguridad internacionales. Entre ellas hay detectores de humo y cámaras de seguridad. El sistema de suspensión debajo del vagón suaviza todos los baches, permitiéndote relajarte por completo. Ingresas a una cabina de 10,5 metros cuadrados para echar un vistazo. Lo primero que ves es una cama tamaño king con sábanas de alta gama. Parece estar invitándote a tomar una siesta. Tienes un armario para todas tus cosas y un gran televisor LCD con reproductor de DVD. Pero no te preocupes, también hay Wi-Fi. También hay una caja fuerte personalizada para guardar tus cosas y documentos. Dentro de la cabina hay un baño con ducha y agua corriente fría y caliente. Está equipado con un secador de pelo e incluso tiene artículos de tocador como aceites esenciales. Probablemente no sea necesario mencionar que el baño tiene pantuflas, una bata y varias toallas que siempre se pueden lavar a pedido. Después de dar la vuelta al compartimento, decides consultar las otras habitaciones que ofrecen. El tren tiene 20 de estas cabinas deluxe, 12 de las cuales tienen 2 camas individuales y 8 camas tamaño king. Hay muchos miembros del personal para todos los pasajeros para que no te sientas desatendido. Pasas a la Junior Suite y notas que es más grande que la Deluxe Suite. Esta mide 14 metros cuadrados y ofrece todos los mismos lujos que la anterior. Todas estas suites cuentan con aire acondicionado y un interfono directo para contactar con cualquier miembro del personal. Después de echar un vistazo, el mayordomo te acompaña a la suite. Te abre la puerta e inmediatamente te sientes como si hubieras puesto un pie en un palacio real. La suite es mucho más grande que las otras 2 cabinas. Su tamaño es de 20 metros cuadrados e incluso tiene una sala de estar separada. Hay 4 de estos compartimentos en el tren y todos cuentan con camas tamaño king y grandes ventanales panorámicos para disfrutar de unas vistas increíbles. Entras para un recorrido por la habitación. La cabina tiene las mismas características que las demás, pero la sala de estar tiene sillones con mesitas para leer o trabajar en tu computadora portátil. La suite también tiene una mini nevera equipada con té, café, agua y bocadillos de cortesía. El baño tiene una bañera para relajarse o incluso tomar una siesta. Estás deslumbrado. Estás listo para desempacar y sumergirte en esa bañera. Pero ahí es cuando el mayordomo te dice que hay una cabina aún más grande. Dejas de mirar boquiabierto las paredes y el techo y lo sigues hasta la suite presidencial. Solo hay una de estas suites en el tren. El mayordomo te abre la puerta y ¡wow! Este mini palacio de 42 metros cuadrados es la cabina de tren más lujosa de toda la India y una de las mejores de Asia. Tiene las mismas características que las demás cabinas, pero no puedes dejar de mirar el techo bellamente decorado y el diseño espacioso que te hace sentir como la realeza. La suite presidencial se llama Navratana, significa 9 gemas preciosas. Tiene 2 dormitorios, un baño y una sala de estar. El dormitorio tiene una cama king size y el otro tiene 2 camas individuales. El salón está amueblado con un sofá donde podrás leer un libro o relajarte y una mesa para escribir. Esta suite viene con una guía personal y un automóvil de lujo que te lleva cada vez que el tren hace una parada. Dejas las maletas y te registras en la suite presidencial. Es la cabina más cara del tren. Cuesta $23,000. El tren comienza a moverse después de que todos hayan abordado. Le informas al mayordomo que no quieres que te molesten y le pides que le recuerde el desayuno a las 8 a.m. Por ahora te acuestas en tu cama y miras por la ventana las magníficas vistas de la India. Son las 8 a.m. y el mayordomo te dice que es hora de ir al restaurante. Dejas tu compartimento y los miembros del personal te saludan y te dan la bienvenida. Caminas hacia uno de los restaurantes llamado Mayur Mahal, que significa pavo real. Es el ave nacional de la India. Estás sentado junto a la nevera y te dan un menú. Puedes elegir entre cocina internacional o india. Los camareros están en espera, listos para ofrecerte sus servicios. Por cierto, en caso de que ocurra una emergencia, siempre hay un equipo de paramédicos preparado para actuar con rapidez. El Maharajas Express ofrece 4 viajes únicos: el panorama de la India, el viaje del esplendor indio, la herencia de la India y los tesoros de la India. En conjunto, los viajes pueden llevarte a 12 destinos diferentes. Eliges el panorama de la India, que es un recorrido de 6 noches y 7 días que comienza en Delhi y termina en Mumbai.
Después del desayuno regresas a tu suite presidencial y pones una película mientras comes deliciosos bocadillos. El tren sale de Delhi y llega a Jaipur varias horas después. Después de una breve sesión informativa y un almuerzo, todos se dirigen a la ciudad para hacer turismo. El guía te lleva a ti y a un grupo de personas a visitar las galerías del palacio de la ciudad y más tarde a cenar en el hotel Rambagh Palace. Al día siguiente puedes optar por otro tour o tener un día de spa en el hotel. Llegas a Ranthambore y realizas un recorrido por el Parque Nacional. Te encuentras con tigres y otros animales salvajes. Después de eso realizas otros recorridos, incluido un viaje a la ciudad desierta de Mughal de Fatehpur Sikri. Regresas al tren después de un largo día y decides visitar el salón. El Raja Club tiene asientos cómodos con una vista increíble del mundo exterior. Escoges un asiento, pides una bebida y comienzas a charlar con otros pasajeros. Incluso encuentras un divertido juego de mesa para dar rienda suelta a tu lado competitivo. Después de un tiempo, algunas personas regresan a sus compartimentos. Al día siguiente te despiertas en Agra, la ciudad del Taj Mahal. Se considera una de las maravillas del mundo. Tus ojos comienzan a brillar al verlo. Todos se reúnen para tomar fotografías con la colosal construcción de mármol blanco de fondo. Después de eso, puedes visitar más sitios históricos o tener otro día de spa en el hotel. Eliges la segunda opción. Es una experiencia única. Has terminado casi todo el viaje, pero aún falta llegar a Orcha y subirte a un tuk-tuk para explorar la ciudad. Luego es el día 6 y estás en Benares y vas a ver las ruinas de Sarnath, seguido de una visita al centro de tejido de seda. Hace bastante calor, así que te das un paseo en barco por el mágico río Ganges. Estás impresionado por el increíble paisaje y por la noche disfrutas de una exclusiva cena vegetariana en el Brishrama Palace. Vuelves al tren junto con todos los demás. Esta es la última noche que pasarás ahí antes de regresar a casa al día siguiente. Has hecho muchos amigos y has visto algunos de los lugares más singulares del mundo. Participas en una lujosa fiesta en el restaurante donde todos los invitados y el personal se divierten. Te despiertas al día siguiente en tu suite presidencial sabiendo que la dejarás a las 3 p.m. El tren se dirige de regreso a Delhi. Le pides a tu mayordomo que te traiga el desayuno a la habitación, ya que hoy tienes ganas de darte un capricho. Y después de empacar todas tus cosas, te diriges al restaurante para almorzar con todos los demás. Llegas a Delhi con todas tus maletas empacadas y listas para rodar. El tren se detiene y todos salen. El magnífico viaje finalmente ha llegado a su fin, y aunque fue un viaje muy caro, en el fondo sabes que volverás a descubrir más de la India. Hola, ¿quieres ver algunos fenómenos inexplicables y eventos misteriosos que la gente presenció? Seguro que sí. Vamos. Imagina escuchar constantemente un zumbido que nadie puede rastrear. Si lo escuchas, estás entre el 4% de la población mundial. El zumbido se describe como un ruido de baja frecuencia que se siente casi como una vibración. Está justo en el umbral del oído humano. Las personas lo escuchan con menos claridad cuando están afuera y se vuelve más fuerte en el interior, especialmente por la noche. Imagina que estás en la comodidad de tu cama, pero sigues escuchando el zumbido. Una vez que lo escuchas, no puedes dejar de escucharlo. ¡Qué miedo! Entonces, ¿cómo y dónde comenzó? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, y datan de mediados de la década de 1970. Se informaron muchos otros casos en todo el país y también en el resto del mundo. Los científicos tienen muchas teorías que explican este fenómeno. El zumbido podría ser producido por olas que se mueven por el fondo del océano. Hacen temblar a la Tierra al chocar con las plataformas continentales. O podría suceder debido a erupciones volcánicas y terremotos. Otros creen que el sonido puede estar relacionado con los rayos que golpean la Tierra. Estos golpes crean una enorme carga electromagnética. ¿Qué hay de las señales de radio de frecuencia ultra baja que se utilizan para comunicarse con submarinos o 5G? Nadie sabe con seguridad. ¿Sabes qué vive en la zona crepuscular oceánica? Los océanos son fuente de vida y cubren más del 70% de la superficie del planeta. Sin embargo, más del 80% de nuestro océano no está cartografiado ni explorado, incluyendo la zona crepuscular. Te sumerges más profundo en el océano. Cuanto más te hundes, menos luz solar ves. Aunque el área está casi inexplorada, los científicos saben que tiene una rica biodiversidad, como un mundo propio. Ahí viven organismos como bacterias microscópicas y animales diminutos. También puedes encontrar pescados, calamares y otro tipo de animales gelatinosos.
Estas criaturas están acostumbradas a vivir a tales profundidades. Entonces, las leyes internacionales dicen que la gente no debería sacarlos a la superficie. Esto puede dañarlos a ellos y a todo el ecosistema. Cuando los científicos examinan a los animales que viven en la zona crepuscular, lo que ven son criaturas extrañas, de formas raras. Y es comprensible, viven en lugares donde las temperaturas son increíblemente bajas y la presión del agua es muy alta. Volvamos a la superficie por un rato y veamos si el rayo globular es real. Es una esfera de luz que puedes ver durante una tormenta. En la mayoría de los casos es imposible predecir dónde puede aparecer el rayo globular. Además, suele durar solo unos segundos. Las fuentes antiguas también mencionaron los rayos globulares, por lo que este misterio ha estado vigente durante siglos. En 1638 la gente lo describió como una gran bola de fuego, mucho antes que Jerry Lee Lewis. ¡Dios santo! Tal vez sea porque esta bola puede verse azul, naranja o amarilla. Los científicos no saben la razón por la que tiene esa forma. Lo que tienen son teorías. Un científico teorizó que podría deberse a las ondas estacionarias de la radiación electromagnética, pero esta teoría fue criticada y no fue aceptada por muchos otros científicos. La teoría más común está relacionada con la naturaleza de los rayos en general. Es una descarga eléctrica causada por desequilibrios positivos y negativos dentro de las nubes, o entre las nubes de tormenta y la superficie. Los científicos dicen que un rayo puede calentar el aire a su alrededor a una temperatura 5 veces mayor que la superficie del Sol. El aire instantáneamente se expande y vibra, produciendo un trueno. Pero esto no explica por qué esta versión del rayo tiene forma de bola. Muchas personas han informado haber visto una extraña cadena de luces en el cielo cerca de Lucknow, en India. También han tomado fotografías y videos de estas luces, por lo que ciertamente no es un engaño. La extraña cadena de luces se movía lentamente por el cielo, como suele ocurrir con este tipo de fenómenos. La gente sospechaba que nos visitaban otras civilizaciones del espacio. Algunos también creían que estas podrían ser las almas de las personas. La ciencia puso fin a todas estas especulaciones en las redes sociales. Resulta que los puntos luminosos eran el tren satelital Starlink 51. El siguiente misterio son unas gotas gelatinosas que caen del cielo. Imagina tener una mañana tranquila afuera en el jardín. En un momento comienza a llover, pero en lugar de gotas de lluvia caen al suelo gotas de gelatina pegajosa. Eso fue lo que sucedió en Oakville, Washington, en el verano de 1994. Durante las siguientes 3 semanas, el mismo fenómeno ocurrió 5 veces. Las personas en el área informaron manchas traslúcidas como gelatina. Pero hay más. Después de estas lluvias, la gente empezó a enfermarse y a tener síntomas gripales. Los expertos examinaron las muestras y encontraron 2 tipos de bacterias en las gotas de Oakville. Curiosamente, no quedan muestras de la sustancia, ni siquiera en el Departamento de Salud de Washington. Este incidente nunca volvió a ocurrir. Todavía es un misterio por qué sucedió en primer lugar. El siguiente misterio son los corros de brujas. Su otro nombre es genial. Es círculos de las hadas. Este fenómeno recibió este apodo por los hongos que forman un círculo perfecto. Entonces, ¿por qué ocurren estos círculos? Hay leyendas y cuentos sobre los círculos de las hadas en diferentes países. Por ejemplo, en el folclore inglés y celta, como sugiere el nombre, las hadas o duendes bailan en círculo y crean estos anillos. Ahora sabemos que un hongo individual crece debajo de la superficie y de él brotan muchos hilos pequeños en forma de círculo. Pasa un año y ¡voilá! Los hongos salen a la superficie y crean un círculo de las hadas. Curiosamente, al principio estos círculos son pequeños, pero se hacen más grandes a medida que el hongo envejece. El siguiente misterio está relacionado con un pez. Parece ordinario a primera vista. Este pez nada en el mar y usa sus branquias para respirar, al igual que otros peces, pero esconde un misterio. A diferencia de otros peces, el gruñón también puede respirar en tierra firme. Estas criaturas salen del agua para reproducirse. Puedes ver este proceso de marzo a agosto, durante varias noches después de la luna nueva y la luna llena, cuando las mareas altas son más altas de lo normal. La marea alta lleva a los peces a las playas. Ahí las hembras cavan agujeros en la arena con la cola. Luego, los machos se enroscan alrededor para fertilizar los huevos. Esto solo toma 30 segundos. Y luego, ambos regresan al agua. ¿Los huevos? Sí.
permanecen escondidos en la arena. En 10 a 14 días, los peces diminutos se dirigen al mar. La luna nueva, o llena, sube la marea y las olas arrastran los huevos al agua. Las olas no solo llevan a los peces jóvenes a su casa marina, sino que también rompen la membrana protectora de sus huevos. ¿Alguna vez has oído hablar del árbol de la vida? No la película de Terrence Malick. Es un árbol real en Bahrein. Lo llamaron así porque crece en el desierto. El árbol está rodeado de arena, pero eso no impide que alcance 10 metros de altura y que viva 400 años. El misterio es dónde encuentra agua y otros nutrientes. No hay vegetación en kilómetros a la redonda. Aparentemente, esta especie de árbol puede adaptarse bastante bien a las condiciones áridas del desierto. Se las arregla para sobrevivir, gracias a sus profundos sistemas de raíces. Las raíces se adentran en el subsuelo y llegan a las aguas subterráneas. Vale la pena ver un enorme árbol con hojas verdes y saludables en medio de una pequeña colina arenosa. Es por eso que la zona se ha convertido en una atracción turística local y es visitada por aproximadamente 50,000 turistas cada año. Sensaciones viscerales, sexto sentido o intuición. Ponle el nombre que quieras. Cuando lo piensas, puedes darte cuenta de que no está claro cómo funciona. ¿Cómo es que podemos predecir o simplemente saber algunas cosas? Los psicólogos comenzaron a preguntarse lo mismo. Estudiaron este tema y concluyeron que tendemos a recoger información sobre el mundo que nos rodea de manera subconsciente. Así que tenemos la información necesaria, pero no podemos señalar la fuente. Si tu intuición te dice que mires más videos de Genial, creo que deberías hacerle caso. ¿No crees? China planea construir un tren que conectará China continental con los Estados Unidos. La línea comenzará en la región noreste y luego se abrirá paso a través de Siberia en el este de Rusia. Luego pasará bajo el mar a través del estrecho de Bering hasta Alaska en los Estados Unidos a través de un túnel submarino de 200 kilómetros. Luego fluirá a través de las montañas Yukon de Canadá y Columbia Británica y finalmente a los Estados Unidos. Y una vez ahí puede conectarse con todas las principales estaciones de tren de los Estados Unidos. La distancia total, alrededor de 13,000 kilómetros. Esta red de China, Rusia, Canadá y Estados Unidos fue concebida en 2014 por un grupo de ingenieros chinos que tenían la visión de una importante vía de tren transcontinental. Afirman que si se construye el proyecto solo tendría que esperar 2 días para un viaje de China a Estados Unidos sin tener que ir al aeropuerto. Un viaje en tren es mucho más suave que en un avión y ofrece a las personas mejores oportunidades de experimentar viajar cerca del suelo que en el aire. Y el viaje en sí puede impulsar el turismo en los 4 países. A pesar de que un viaje en avión desde China a los Estados Unidos es de 14 horas. Dependiendo de dónde vengas, cualquiera podría experimentar el placer de mirar por la ventana y verse a sí mismo atravesar la Tierra. Este nuevo sistema ferroviario será 2.900 kilómetros más largo que el ferrocarril transiberiano, y el túnel en sí será 4 veces más largo que el del Canal de la Mancha. Si el proyecto recibe luz verde, costaría un total de $200,000 millones. Construir sobre la superficie principal no será tan complicado y desafiante como cabría esperar. Pero el túnel en el estrecho de Bering requerirá muchos ingenieros calificados y experimentados para construirlo, y ya han descubierto cómo lo van a hacer. Se dividirá en 3 niveles con tráfico bidireccional. El nivel superior serán los trenes de alta velocidad, la parte inferior será carga y pasajeros que se mueven lentamente, y el nivel medio será para emergencias. El tren de carga puede mover hasta 100 millones de toneladas de carga, lo que representa el 8% de la carga mundial entre Europa, Rusia, China, Japón, Corea del Sur, Canadá y los Estados Unidos. Los pasajeros que deseen salir de Alaska a Rusia y viceversa, solo tendrán que tomar un tren de alta velocidad de 20 minutos hasta su destino. Solo el túnel en el estrecho de Bering costará alrededor de $35,000 millones. De principio a fin, podría tardar entre 12 y 15 años en completarse. El proyecto involucrará a muchas empresas internacionales y de construcción para ayudar a completarlo. Este podría ser probablemente el proyecto más caro de la historia si se financia adecuadamente. Será lo suficientemente fuerte como para soportar las heladas aguas del estrecho de Bering y las fuertes olas que lo rodean. La línea ferroviaria China-Rusia-Canadá-América sería el megaproyecto más caro y ambicioso de la historia y tardaría años en completarse.
Pero según algunas fuentes, China confía en tener la tecnología necesaria para hacer algo de esta escala. Cambiará la industria de transporte para siempre y aumentará el turismo en todos los continentes. Si se construyera este proyecto, técnicamente sería posible viajar desde una estación de tren en Portugal hasta los Estados Unidos. Europa tiene una impresionante red de trenes que están todos conectados entre sí. Desde el este de Europa hasta Asia Central, puedes tomar un autobús desde ciertos países hasta llegar a China. Durante los últimos 20 años, la veloz red ferroviaria de China ha crecido increíblemente. Tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, que cubre más de 37,000 kilómetros. Con sede en Shanghái, también es el tren comercial más rápido que recorre 430 kilómetros por hora. Entonces, una vez en China, puedes subirte a cualquier tren y salir a toda velocidad hacia donde quieras. Será la mejor experiencia de viaje viajar solo en tren de un continente a otro. No será necesario viajar en avión. Entonces, si tienes miedo a volar, esta será la manera perfecta de viajar. Pero construir túneles de trenes bajo el agua no es fácil. Los mejores ingenieros deben averiguar todos los riesgos de antemano. El túnel del Canal de la Mancha, o Eurotúnel, es un tren submarino que te lleva de Londres a París en solo 2 horas y media a velocidad de crucero. El tren está altamente equipado con la tecnología más avanzada del mercado para asegurar un viaje cómodo. Si tienes algo que hacer, puedes abrir tu computadora portátil y conectarte al Wi-Fi. ¿Quieres tomar un descanso? Simplemente dirígete a la cafetería para tomar una copa y disfruta de la sensación de estar en el salón y de las excelentes bebidas. Y si quieres ver una película o ponerte al día con tu serie favorita, el tren también te lo ofrece. No sentirás que pase el tiempo, ya que puedes relajarte en los lujosos asientos de cuero de la clase Business Premier. El tren viaja a unos 300 km por hora y se considera el tren submarino más largo del mundo, teniendo en cuenta que la mayor parte está sumergido. El túnel en sí tiene 50 kilómetros de largo y costó $6,3 mil millones. Comenzó a construirse en 1988 y se completó 6 años después, en 1994. Fue considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno en línea con el Empire State Building en Nueva York, el Canal de Panamá y el puente Golden Gate de San Francisco. Y al igual que el proyecto soñado de China a Estados Unidos, este túnel tiene 3 vías, 2 para trenes y una más pequeña para emergencias. Cada vagón tiene 775 metros de largo y se necesitaron 13,000 empleados para construirlo. A pesar de que muchas personas visitan la ciudad del amor y el centro multicultural de Europa en Londres, la importación y la exportación también circulan en el Eurotúnel. Según algunos informes, el 26% de los bienes comercializados pasa entre el Reino Unido y el resto de Europa cada año. China aprobó el primer tren de alta velocidad submarino desde el puerto de Ningbo, cerca de Shanghái a Shushan, que es un grupo de islas en la costa este de China. El nuevo ferrocarril se extenderá por alrededor de 80 kilómetros con una parte decente construida bajo el agua. Lo que lo hace más genial es que el tren se apoyará en una pista magnética donde las cabinas flotarán sobre las vías y se moverán a toda velocidad. Si este proyecto se convierte en realidad, lo más probable es que se sienta como viajar en un tren real. Puedes reservar cabinas y habitaciones con varios dormitorios y alojamientos. Serías tratado como un invitado de honor en cualquier ceremonia. El entretenimiento y la comida constantes están disponibles durante todo el día. Los precios de los boletos pueden variar, pero siguen siendo caros, por lo que no todo el mundo puede permitírselos. Hay Wi-Fi de alta velocidad en todas las áreas, con algunos de los mejores asientos del mundo. Será posible vivir en Europa y trabajar en Asia sin volar. Incluso vivir en Rusia y trabajar en Alaska puede ser una realidad. Y si estás en los Estados Unidos, también puedes permanecer en tierra y aún llegar a Londres a través de la red. Y una vez que llegues a Europa, tendrás que tomar el tren a París y luego el Eurotúnel a Londres. Pero hasta ahora no ha habido novedades sobre el proyecto. Chocó contra un muro económico y todavía se encuentra en las etapas de conceptualización. Muchos críticos no se limitaron a decir que este proyecto no puede revolucionar la industria del transporte, sino que podría hundirla en más deudas. Afirman que los barcos de carga y los vuelos son igual de buenos y mucho más baratos, por lo que no es necesario invertir cantidades tan grandes de dinero en algo que quizás solo un puñado de personas pueda usar. Mover carga a través de trenes no será necesariamente tan rápido como en aviones o barcos. Si esta red de trenes reemplaza el transporte marítimo y los vuelos, muchas personas que trabajan en la aviación
Tendrían que cambiar de trabajo y pasar a los trenes. Por supuesto, algo como esto no sucedería de la noche a la mañana y probablemente tomaría décadas. Este proyecto podría incluso abrir las puertas a países de Asia y África para construir trenes de alta velocidad como una mega red, todos conectados entre sí. Es posible que algún día viajes en tren desde Sudáfrica hasta los Estados Unidos, pasando por África, Medio Oriente, Asia Central, China, Rusia y finalmente a los Estados Unidos. Y si la red de trenes se expande aún más, puede llegar a toda Sudamérica, lo que haría que tu viaje fuera aún más largo. Podrías llegar a todos los continentes del mundo excepto a la Antártida. Imagina una red ferroviaria mundial de trenes de alta velocidad conectando a todas las estaciones de tren de la Tierra. Hola, amigos de Genial. ¿Acaso quieren viajar en el tren más rápido jamás construido? Muy bien, estás en la estación esperándolo cuando de repente sopla una fuerte ráfaga de viento y los sombreros de todas las personas vuelan por los aires. Esta ráfaga fue causada por el tren más rápido del mundo, que acaba de atravesar tu estación a nada menos que 603 kilómetros por hora, sin hacer ningún sonido. ¿Qué es este milagro? Es el tren SC Maglev, desarrollado por la empresa Japan Railways. Ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad y conectará a las ciudades más grandes de todo Japón: Tokio, Nagoya y Osaka. El recorrido completo durará unos 67 minutos, así que este tren puede viajar desde Nueva York hasta Washington, D.C. en solo 1 hora. Esto es más rápido que ir en avión. Y al mismo tiempo, el tren no generará ningún ruido ni contaminará la atmósfera. Después de todo, ni siquiera tiene un motor. Y no hace que las ruedas golpeen contra los rieles porque el tren levita en el aire y nunca toca el suelo. Y es que ni siquiera hay rieles. ¿Quieres saber cómo funciona? Déjame contarte. Echemos un vistazo debajo de la piel del tren. Todo lo que este usa para moverse son imanes, o mejor dicho, imanes superconductores. Estos óvalos son nuestros superimanes. Pero, ¿qué tienen de especial? Si pasas una corriente eléctrica a través de ellos, crean un fuerte campo magnético a su alrededor. Puedes verlo en estas líneas. Y cuanto más fuerte sea la corriente, tanto más grande y poderoso es este campo magnético. Pero la corriente eléctrica calienta gradualmente el imán y su eficiencia disminuye. El campo magnético también se debilita debido a la alta temperatura y el imán crea más resistencia a la corriente. Un cargador de teléfono normal funciona de la misma manera. El cable puede calentarse cuando carga tu teléfono porque crea una ligera resistencia a la corriente eléctrica, justo como nuestros electroimanes en el tren. La solución obvia es bajar la temperatura del imán para convertirlo en un superconductor. Y podemos hacer esto si alcanzamos una temperatura de menos 264 grados Celsius. Es casi como la temperatura del espacio exterior. A esa temperatura, el material del imán deja de resistir la corriente eléctrica por completo. Por eso se llama superconductor. La principal ventaja de esto es que no necesitamos suministrar corriente eléctrica al imán todo el tiempo. Solo necesitamos cargar el imán una sola vez. Entonces la corriente circulará dentro de él indefinidamente y el campo magnético será sólido. Pero, ¿cómo alcanzamos esta temperatura súper baja? Para enfriar el electroimán necesitamos un tanque de helio líquido. Esta sustancia helada circula en la caja alrededor del imán y lo enfría. Y mientras lo hace, el helio se evapora y va a una especie de refrigerador. Allí se enfría nuevamente y se comprime a su estado original. Y el helio líquido se devuelve al tanque al final del ciclo. Pero ni siquiera eso es suficiente para mantener el imán en un estado superconductor. Así que los ingenieros agregaron otro escudo térmico. Es una especie de caja en la que circula nitrógeno líquido. Y pasa por el mismo ciclo que el helio líquido. Tales bloques de 4 imanes superconductores y unidades de refrigeración se instalan a lo largo de todo el tren a ambos lados.
Y estos imanes son solo la mitad de la fuerza que hace falta para que el tren se mueva. La otra mitad está oculta en las guías. Entonces, ¿qué hay dentro? Se montan electroimanes similares en forma de O a los lados de la guía. Su polaridad alterna entre norte-sur, norte-sur, norte-sur y continúa de esa manera. Al igual que la polaridad de los imanes dentro del tren. Ahora, pongamos nuestros trenes en la vía. Puedes ver que los imanes dentro del tren y la guía están al mismo nivel. Entonces, ¿cómo hacemos que un tren se mueva sin que tenga un motor? Sabemos que los polos opuestos de los imanes norte y sur se atraen y las cargas coincidentes como el norte y el norte se repelen. Estas flechas muestran las fuerzas de atracción y repulsión de los imanes, y todas las fuerzas aquí están dirigidas en diagonal. La fuerza resultante aquí se dirige hacia adelante y el tren comienza a moverse un poco hacia adelante. Ahora, el tren tiene que invertir la polaridad de sus imanes. Esto se hace cambiando la dirección de la corriente eléctrica dentro de los imanes. Nuevamente, existen esas fuerzas de atracción y repulsión entre el tren y la vía. El tren sigue su marcha. El conductor puede ajustar la velocidad cambiando la polaridad de los imanes. Cuanto más cambie el norte por el sur, más rápido irá el tren. Pero, ¿cuál es la razón de que no se caiga al suelo? Bueno, eso es lo más emocionante de este tren. La levitación. Mucha gente piensa que el tren no toca el suelo porque la parte inferior del tren es un imán gigante. Al mismo tiempo, la guía es un gran imán de la misma polaridad. Los imanes se repelen y el tren levita. Eso no es cierto. Los imanes a los lados de la guía hacen todo el trabajo. Son los mismos imanes en forma de O, solo que torcidos para que parezcan el número 8. Imagina que el par de imanes dentro de cada lado del tren es un imán gigante. El norte está a la izquierda y el sur está a la derecha. Cuelga precisamente en el medio del imán en forma de 8 cuando el tren se mueve. Pero la gravedad obliga al tren a bajar. Luego, el campo magnético del tren carga esta bobina en forma de 8. Ahora también se mueve una corriente eléctrica en ella. Como resultado, el lazo superior del imán tiene la carga sur y el lazo inferior norte. Los imanes interactúan y la fuerza resultante se dirige hacia arriba y el tren se eleva. Y lo mismo sucede cuando el tren baja. Los imanes en forma de 8 están cargados de modo que el bucle superior sea norte y el inferior sea sur. La fuerza resultante es hacia abajo y el tren desciende. Ocurre por sí solo gracias a las leyes de la física. De hecho, el conductor no tiene que hacer absolutamente nada. Y el tren sigue su marcha, flotando sobre la guía a una altura de unos 10 centímetros. Eso es como la altura de un tubo de pasta de dientes. Entonces, ¿el tren solo puede levitar cuando se mueve? Exactamente. Eso no significa que simplemente se caiga al suelo cuando llegue a la estación. Maglev también tiene ruedas regulares para eso. El tren se para sobre las ruedas en la estación y luego aumenta la velocidad sobre ellas. Las ruedas se retraen como el tren de aterrizaje de un avión cuando alcanza unos 150 kilómetros por hora. Y el conductor solo las baja cuando necesita detenerse en la estación nuevamente. Pero si no tiene ruedas, no puede girar, ¿cierto? Sí, pero gira y maniobra usando la guía. Está hecho por estas bobinas idénticas en forma de 8 que hemos visto antes. Están conectadas entre sí debajo de la superficie de la guía. Cuando el tren se desplaza hacia la derecha, sus imanes cargan las bobinas. Pero debido a que los imanes del tren están más hacia la bobina derecha, están más cargadas y el campo magnético es mucho más fuerte allí. Crea una fuerza que empuja el tren hacia el centro de la vía. Y lo mismo sucede si el tren se mueve hacia la izquierda. La bobina se carga y el campo magnético empuja el tren hacia el centro. Din din, suena la campana y el maglev sale de la estación de Tokio. Acelera a la velocidad a la que el campo magnético le permite levitar.
y el conductor quita las ruedas y aumenta la velocidad. El tren invierte la polaridad de los imanes en una fracción de segundo y acelera. En 1 hora, el tren llega a su destino. El conductor reduce la velocidad de la máquina y el campo magnético se vuelve más débil. Es hora de dejar salir las ruedas. El tren aterriza y comienza a reducir la velocidad. Una tecnología tan avanzada debe tener muchos problemas, ¿verdad? Bueno, sí. El primero es el tamaño. El maglev es mucho más pequeño y puede transportar menos pasajeros. Además, los rieles comunes pueden cambiar de dirección para un tren en un par de segundos, pero cambiar las direcciones de una guía para un maglev requeriría una tecnología más costosa y más lenta. Entonces, exactamente en el mismo tramo de vía, los trenes de alta velocidad sobre rieles pueden circular cada 3 minutos, en comparación con los 10 de maglev. Otro problema es la aerodinámica. Cuanto más rápido va el tren, más difícil es atravesar el aire. A 310 kilómetros por hora, el maglev y otros trenes ultra rápidos usan aproximadamente la misma cantidad de energía. Pero a velocidades superiores a 500 kilómetros por hora, el maglev consumirá 4 veces más electricidad. Dado el reducido número de pasajeros del tren, los billetes serían mucho más caros que los de los trenes convencionales. Además, maglev no puede funcionar sobre rieles tradicionales y los ingenieros deberán construir una ruta de guía completamente nueva. Y tendrán que perforar muchos túneles, lo que encarecerá aún más el proyecto. Entonces, ¿por qué Japón necesitaría una solución tan costosa y poco práctica? Por varias razones. La primera es la actividad sísmica. Japón es el sitio de muchos terremotos y los rieles tradicionales a menudo se dañan. Un terremoto puede destruir toda la infraestructura en solo un par de minutos. Las vías de maglev se colocarán más lejos de la costa, en la llamada zona verde, donde los terremotos no amenazarán al tren ni a las vías guía. Y la razón principal, este tren de alta velocidad conectará 3 ciudades densamente pobladas. El recorrido de uno a otro tomará 1 hora como máximo. Dará una gran oportunidad para el crecimiento económico general y podría generar mucho dinero en el futuro. Además, Japón está considerando vender este tren a otros países. Entonces, ¿te gustaría tener un tren así en tu país? Y si es así, ¿a dónde sería tu primer viaje? Deja las respuestas abajo en los comentarios. Perforar directo hacia roca fundida suena como el tipo de plan que se le ocurriría a un científico loco, y tal vez lo son. En fin, investigadores en Islandia se preparan para perforar casi 7.000 pies dentro de un volcán y llegar al borde de una cámara de magma oculta. El plan es convertir esa perforación en el primer observatorio volcánico subterráneo. La idea es que si queremos predecir una erupción de verdad, tenemos que estudiar ese horno enterrado directamente. Cuando pensamos en un volcán, nos imaginamos el cono, el cráter y la lava en la cima. Pero eso es solo lo que sale en las noticias y hace que los animales huyan. El verdadero peligro está enterrado kilómetros bajo tierra en la cámara de magma. Estas cámaras no son cuevas huecas llenas de fuego líquido. En realidad se parecen más a esponjas empapadas hechas de cristales sólidos. El material fundido gotea lentamente hacia arriba a través de esta masa de cristales ardientes. Este movimiento subterráneo lento es parte de lo que acumula presión antes de una erupción. A veces, esa presión se escapa en silencio. A veces, desgarra la corteza. Y desde la superficie, esos dos futuros pueden verse frustrantemente parecidos al principio. Ahora mismo, los científicos todavía no pueden ver a través de kilómetros de roca, como con rayos X, y observar lo que pasa en las profundidades de un volcán. En cambio, tienen que leer las señales de alerta desde la superficie. Vigilan los temblores, revisan si el suelo está hinchado y buscan fugas de gas. Registran cambios en el calor y el agua subterránea. Pero eso no es suficiente. Depender solo de esas pistas superficiales es básicamente como intentar averiguar qué le falla a un motor descompuesto tocando el cofre caliente. Sabes que algo pasa adentro, pero en su mayoría estás adivinando. Sin embargo, resulta que Islandia se encuentra en uno de los pocos lugares donde el calor interno de la Tierra se acerca inusualmente a la superficie.
La isla está justo sobre una costura del planeta. Aquí, la corteza se está separando lentamente, como pan abriéndose en el horno, mientras el calor extra sigue empujando desde abajo. Por eso Islandia tiene tantos volcanes, campos de lava y zonas geotérmicas por todos lados. También por eso la gente allá lleva décadas perforando suelo sobrecalentado para obtener agua caliente, calefacción y electricidad. Así que perforar profundo en un sistema volcánico en Islandia es inusual, pero no sale de la nada. Este es Krafla, una caldera volcánica en el norte de Islandia. Una caldera es la gran cicatriz en forma de tazón que queda cuando parte de un volcán se vacía bajo tierra y el suelo de arriba se hunde. Krafla es muy importante porque ya es una de las zonas geotérmicas más estudiadas de Islandia. Durante un violento evento eruptivo de 9 años, conocido como los Fuegos de Krafla, el suelo fue literalmente desgarrado. Material hirviente brotó de grietas frescas y devoró el paisaje. Hoy, la zona cuenta con una planta geotérmica bastante potente que aprovecha el calor subterráneo. Los ingenieros llevan décadas metiendo perforadoras en esta tierra ardiente para mover turbinas de energía. Como la infraestructura ya está justo encima de un sistema volcánico muy activo, Krafla es el lugar perfecto para intentar algo nuevo en el estudio de volcanes. Entonces, ¿qué están intentando hacer realmente aquí? Bueno, allá por 2009, los perforadores buscaban fluidos super hot, super calientes. Querían usar agua subterránea calentada por el volcán como fuente de energía. Planeaban perforar unos 4 kilómetros, pero tuvieron que parar a la mitad porque la broca se topó con magma riolítico. Algunos tipos de magma fluyen con bastante facilidad, pero el magma riolítico es mucho más espeso y lento, más como pasta de dientes que como jarabe. El equipo tuvo que detenerse porque la masa fundida subió por la perforación. Los ingenieros entonces lo completaron como un pozo productivo, aprovechando la zona de contacto rocosa justo al lado de la intrusión. Ese accidente demostró dos cosas clave. Esta zona era alcanzable y contenía una cantidad absurda de calor. Ese accidente dio origen al proyecto llamado Krafla Magma Test Bed, o KMT. Los ingenieros están construyendo un observatorio permanente directamente dentro del reservorio activo. El equipo está construyendo un pozo científico que baja casi 7,000 pies en línea recta. Quieren llegar justo al borde de la zona fundida. La meta es bajar sensores blindados a esa región abrasadora para rastrear el movimiento del magma en tiempo real. Justo al lado, están perforando un segundo pozo para probar la extracción de energía. A una profundidad de 6,700 pies, la roca está a más de 900 grados Fahrenheit. El pozo inferior monitorea la zona fundida. El pozo superior prueba exactamente cuánta electricidad puede generar ese calor. El observatorio no es como un cuarto de ciencia ficción escondido bajo tierra. Es una plataforma de perforación en la superficie conectada a pozos profundos que hacen la parte peligrosa por ti. Las muestras de roca y los fluidos suben, los sensores bajan. Los equipos pueden volver al mismo punto una y otra vez en lugar de tratar un golpe de suerte como una casualidad. Esos instrumentos rastrearían calor, presión y cambios químicos a lo largo del tiempo. Aquí es donde el proyecto se convierte en una prueba de esfuerzo de ingeniería. Mandar electrónica normal allá abajo es inútil. El calor es suficiente para derretir aluminio, así que los ingenieros necesitan cerámicas especiales, aleaciones resistentes al calor y sensores súper protegidos solo para mantener el equipo funcionando. Pero el calor es solo la mitad de la batalla. Los fluidos volcánicos profundos están cargados de ácidos altamente corrosivos. Esos líquidos tóxicos literalmente disuelven tuberías de acero estándar en cuestión de horas. Así que mantener un pozo abierto a esas profundidades es una pesadilla para las máquinas también. La mayor parte del descenso se ve como perforación geotérmica normal. Los problemas empiezan cerca de la zona objetivo. Conforme la broca se acerca a la masa fundida, la roca alrededor cambia. El calor intenso hace que la piedra sólida se vuelva blanda y flexible. El peso puro de la tierra intenta aplastar el agujero recién perforado. Los ingenieros tienen que mantener el pozo estable en un entorno donde el calor y la presión trabajan constantemente en su contra. Los fluidos de enfriamiento ayudan a manejar el calor, pero también cambian las tensiones alrededor del pozo, lo que puede hacerlo menos estable. Bueno, eso es problemático. Y cuando llegan a la capa objetivo, no se convierte automáticamente en una fuente de fuego.
En Krafla, en 2009, el magma fue enfriado de golpe por el fluido de perforación y apareció como fragmentos de vidrio volcánico en los recortes. Así que el primer contacto se pareció menos a una explosión y más a que el pozo enfrió la masa fundida de golpe. Las estimaciones iniciales sugieren que pozos tan cerca del magma podrían producir unas 10 veces más energía que los pozos geotérmicos normales. Los investigadores quieren, tranquilos, con calma, tomar muestras de la zona límite y ver si el calor tan cerca de la masa fundida puede impulsar un sistema geotérmico mucho más potente. Mientras Krafla combate el calor desde arriba, otros equipos enfrentan volcanes totalmente sumergidos bajo el agua. Axial Seamount es un gran volcán activo ubicado a casi 500 kilómetros de la costa de Oregon. Se encuentra a casi 5.000 pies bajo la superficie del océano. Los científicos básicamente envolvieron toda esta montaña submarina en una red de alta tecnología de cables de fibra óptica. Incluso tienen cámaras en vivo de alta definición apuntando directamente a una fumarola hidrotermal hirviente de más de 4 metros de alto, apodada The Mushroom. Cualquiera en internet puede ver en vivo cómo esta chimenea arroja agua a 500 grados Fahrenheit, cubierta de extraños gusanos tubulares. Sí, eso sí lo vería. La montaña actualmente se está inflando conforme el material fundido empuja hacia arriba. Toda la red del fondo marino está preparada para transmitir la próxima gran erupción en el segundo exacto en que la corteza finalmente se abra. Los científicos incluso pensaron que Axial podría erupcionar en 2025. Luego el volcán se desaceleró, echando todo fuera de calendario. Ahora la erupción está prevista para este año. Un volcán está cableado en el fondo marino. Otro pronto podría ser observado a través de un pozo de perforación. La verdadera conclusión es que los científicos están cansados de adivinar. Quieren acercarse más a la fuente, mejorar las alertas de erupción y quizás hasta usar parte de ese calor enterrado para generar energía. Si Krafla funciona, los beneficios podrían ser enormes. Pozos geotérmicos más potentes, mejores datos de volcanes submarinos y nueva tecnología de perforación diseñada para lugares que normalmente destruyen el equipo. Hay una enorme máquina monstruosa escondida bajo Tokio que puede tragarse ríos enteros. Los ingenieros la construyeron para proteger una de las ciudades más grandes del mundo de tifones capaces de inundar distritos completos en horas. Colocaron el sistema de control de inundaciones más grande del mundo a unos 50 metros bajo tierra, donde espera como un escudo silencioso contra las tormentas. Cuando llegan lluvias extremas, este sistema captura agua de múltiples ríos y la aleja de calles, casas y metros antes de que comience el daño. Un solo tifón poderoso podría ahogar Tokio, pero esta deidad subterránea hace que las inundaciones simplemente desaparezcan. La mayoría de la gente en la ciudad nunca lo ve, aunque un gigante de concreto ya ha salvado sus vecindarios más de 100 veces. Realmente se necesita aquí, porque Japón está en una de las zonas climáticas más peligrosas del planeta. Las corrientes oceánicas cálidas chocan contra el aire frío, y ese choque genera tifones. Súmale montañas que exprimen las nubes como esponjas mojadas, y los ríos crecen rápido. Tokio no se extiende sobre un desierto plano, se expande por tierras bajas donde el agua naturalmente quiere acumularse. Cuando llueve demasiado fuerte, el agua baja corriendo como una multitud saliendo de un estadio. Antes de que existieran los sistemas de protección, las inundaciones arrasaban vecindarios, destruían infraestructura y obligaban a familias a subirse a los techos. Por eso las autoridades de Tokio tuvieron que encontrar una solución. Permítanme presentarles a este coloso, el proyecto JICANS, oficialmente llamado Canal Subterráneo de Descarga del Área Metropolitana Exterior. Los ingenieros lo excavaron bajo suburbios normales, no bajo rascacielos del centro, porque ahí es donde los ríos se meten primero. El sistema baja tanto como un edificio de 50 pisos volteado de lado bajo tierra, y se siente como caminar dentro de un templo olvidado de ciencia ficción. Su corazón es una cavidad de casi 177 metros de largo, sostenida por 59 pilares de concreto, cada uno con la altura de un edificio de 7 pisos y un peso de unas 500 toneladas, lo mismo que un Boeing 747 completamente cargado. Durante los tifones, la ciudad literalmente vierte ríos dentro de la tierra. Múltiples cauces de la región de Tokio se conectan a este sistema como venas que llevan a un corazón mecánico. La gravedad jala el agua a través de más de 6 kilómetros de túneles, inclinados en ángulos precisos para que nada se estanque, nada se regrese y nada entre en pánico. Los ingenieros calcularon cada centímetro como cirujanos planeando una operación. Si se equivocan, el agua inunda los vecindarios. Los túneles funcionan como autopistas subterráneas, alejando las inundaciones de las casas y llevándolas directo al vientre del sistema.
Luego vienen las bombas, unas verdaderas bestias. Cada una mide como una casa pequeña y ruge al activarse cuando el agua sube demasiado. Juntas, pueden mover unos 200 metros cúbicos de agua por segundo. Eso significa que una alberca olímpica se vacía en unos 12 segundos. Las bombas no pelean contra la naturaleza, la redirigen. Desde que el sistema entró en operación, los operadores lo han activado más de 100 veces. Cada activación significa un desastre que no ocurrió. Solo en 2008, G-Cans absorbió más de 11 millones y medio de metros cúbicos de agua, suficiente para cubrir distritos enteros. El proyecto tardó casi 14 años en terminarse y costó alrededor de $2.000 millones. Los ingenieros trataron cada tornillo como una decisión de vida o muerte, porque los errores bajo tierra no rompen equipos, rompen ciudades y vidas. En días tranquilos, los pasillos se sienten abandonados e inquietantes. En días de tormenta, se convierten en el superhéroe invisible de Tokio. Decenas de operadores trabajan en tiempo real, monitoreando niveles de ríos, mapas de lluvia y velocidades de flujo como controladores de tráfico aéreo para el agua. Se comunican constantemente, ajustando compuertas, válvulas y velocidades de bombeo. Lo increíble es que la mayoría de los residentes nunca visita la estructura que los protege. Los turistas caminan por las calles, viajan en tren, se toman selfies y no tienen idea de que bajo sus pies los ríos hacen fila esperando ser devorados por el concreto. G-Cans no detiene los tifones, nada puede hacerlo, pero gana tiempo, espacio y seguridad. Es como instalarle bolsas de aire a la tierra misma. Las inundaciones no son la única pesadilla de Japón. Las islas están en el borde de 4 placas tectónicas. Cuando chocan, liberan energía en forma de terremotos. Unos 1.500 terremotos cada año. La mayoría se sienten diminutos, pero algunos sacuden ciudades como latas de refresco. Antes de la ingeniería moderna, los sismos aplastaban casas de madera, partían puentes y convertían calles en rompecabezas. Así que Japón reescribió las reglas de la arquitectura. En vez de construir torres rígidas que se quiebran como ramas secas, los ingenieros diseñaron edificios que se mueven. Usan amortiguadores, cimentaciones deslizantes y juntas flexibles. Cuando el suelo se mueve, los edificios se mecen en lugar de romperse. Hoy, cerca del 87% de los edificios nuevos en Japón pueden sobrevivir sismos fuertes, y muchos de los antiguos se refuerzan con tecnología moderna. Algunas torres incluso usan péndulos enormes en su interior que oscilan en sentido opuesto al sismo, cancelando el movimiento como audífonos con cancelación de ruido, pero para edificios. Otras se apoyan sobre cojines de caucho y rodillos de acero para que la estructura entera se deslice en vez de quebrarse. Casas, escuelas, oficinas. La resistencia sísmica vive en el ADN arquitectónico de Japón. Japón no es el único país que doma los elementos. Hay un megaproyecto increíble en los Países Bajos, las obras del Delta. Los holandeses enfrentan una amenaza más constante, el Mar del Norte mismo, empujando sin descanso contra la tierra. Han lidiado con el agua por tanto tiempo que casi un tercio de su país está bajo el nivel del mar, y millones de personas viven donde el mar entraría feliz si la naturaleza le diera una oportunidad. En 1953, una marejada ciclónica masiva del Mar del Norte ahogó a casi 1.836 personas y arrasó enormes extensiones de tierras de cultivo y pueblos, y eso dio origen a las obras del Delta, una cadena de represas gigantescas. Barreras contra marejadas, esclusas y diques. Tomó más de 40 años completarla. Los ingenieros construyeron una red defensiva en el suroeste de los Países Bajos para acortar tramos vulnerables de costa por cientos de kilómetros y reducir la tierra expuesta a marejadas. El corazón del megaproyecto es una estructura de casi 10 kilómetros de largo, hecha de imponentes pilares de concreto y con puertas masivas que pueden cerrarse cuando el mar embravecido amenaza. La mayor parte del tiempo, esas compuertas permanecen abiertas, dejando fluir las mareas y manteniendo sano el ecosistema marino. Pero cuando se acerca una gran tormenta, los operadores activan el sistema y las compuertas se elevan como una fortaleza de acero a través del mar. Las represas y diques de las obras del Delta convirtieron estuarios de mareas en lagos tranquilos de agua dulce y abrieron nuevas posibilidades para la agricultura, el transporte y las reservas naturales. Ahora hay caminos y puentes cruzando aguas que antes separaban islas del continente. Aunque gran parte del sistema se terminó hace décadas, las condiciones actuales siguen empujando a los ingenieros a pensar en el futuro. Mares crecientes y tormentas más fuertes significan que los holandeses deben seguir mejorando sus barreras y refuerzos. Ahora, vamos a Venecia, Italia.
Literalmente flota sobre una laguna con canales serpenteando entre edificios antiguos y plazas apenas por encima del nivel del mar. Esa belleza viene con un problema serio. Cuando el mar Adriático empuja con mareas inusualmente altas, llamadas aqua alta, calles históricas, iglesias y monumentos pueden desaparecer bajo metros de agua. Tras una brutal inundación en 1966, Italia decidió que algo tenía que cambiar, y construyeron MOSE, o Módulo Electromecánico Experimental. No es un solo muro ni una sola represa, sino una serie de 78 compuertas masivas de acero ocultas en el lecho marino en las 3 bocas que conectan la laguna veneciana con el mar Adriático. En condiciones normales, estas barreras reposan completamente planas bajo el agua, invisibles para barcos y turistas. Pero cuando los pronósticos predicen mareas peligrosamente altas, los operadores bombean aire comprimido dentro de las barreras huecas para que expulsen el agua, floten en menos de 30 minutos y creen un muro temporal entre el mar y la laguna. Este muro puede contener mareas de hasta unos 3 metros por encima del nivel normal del mar. Es suficiente para proteger la ciudad de la mayoría de las inundaciones históricas. Cuando el peligro pasa, el agua vuelve a llenar las barreras y se hunden de nuevo. Los ingenieros diseñaron MOSE para que las compuertas operen de forma independiente o en grupos, lo que da flexibilidad extra según cómo se comporte el agua. Esa precisión importa porque la laguna no es solo agua, sino un ecosistema frágil que necesita el flujo de mareas para mantenerse sano. MOSE tardó décadas en construirse, sufrió sobrecostos y retrasos, y provocó debates sobre si es suficiente ante el aumento del nivel del mar. Pero cuando las compuertas se elevan y mantienen Venecia seca durante las mareas altas, la gente vislumbra lo que la ingeniería moderna puede lograr cuando batalla contra la historia y el mar. ¿Conoces esta montaña? Así es el Monte Everest. Es la montaña más alta del mundo, ¿no? Bueno, al parecer no lo es. Hay 2 montañas unas 100 veces más altas que este gigante, pero no las vas a encontrar tan fácilmente. Pero primero lo primero, hora de una comparación rápida. El Monte Everest, ubicado en la frontera entre Nepal y China, mide 29.031 pies de altura. Eso es más o menos la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Y más impresionante aún, parece que el Monte Everest sigue creciendo. Se eleva alrededor de 1 pie con 3 décimas cada 100 años. La montaña tiene entre 50 y 60 millones de años y se formó por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. Suena muy impresionante, ¿no? Apuesto que cambiarás de opinión cuando te diga esto. 2 estructuras monstruosas se encuentran en el límite entre el núcleo y el manto de nuestro planeta. Una está debajo de África y la otra debajo del Océano Pacífico. Parecen ser las montañas más grandes del planeta, pero no son montañas típicas, no del tipo que imaginas cuando escuchas la palabra montaña. Estas increíbles estructuras miden 620 millas de alto. Para comparar, el espacio comienza oficialmente en la línea de Kármán, a una altitud de 62 millas sobre la superficie terrestre. Entonces, si estas montañas estuvieran en la superficie de nuestro planeta, llegarían hasta el espacio. En cambio, están ocultas bajo la superficie. Los científicos creen que estas montañas tienen al menos 500 millones de años y podrían remontarse hasta la formación de la Tierra hace 4.000 millones de años. Ahora observa. Puedes ver que estos monstruos se encuentran en el límite entre el núcleo de la Tierra y el manto, esa capa gruesa y semisólida justo debajo de la corteza. A su alrededor hay una enorme acumulación de material tectónico. Son fragmentos de la corteza terrestre que han sido empujados hacia abajo desde la superficie. Esto ocurre mediante un proceso llamado subducción, cuando una placa tectónica se desliza debajo de otra y se hunde a profundidades increíbles. Los científicos descubrieron esas montañas ocultas estudiando las ondas sísmicas. Cuando ocurren grandes terremotos, nuestro planeta vibra y envía ondas a través de su interior. Si las ondas se frenan o cambian de dirección, eso les indica a los científicos que hay algo inusual en las profundidades. Estas montañas hacen que las ondas se frenen, por eso los investigadores las llaman Large Low Shear Velocity Provinces. Los científicos aún intentan comprender esas formaciones masivas. No saben si las montañas son temporales y se disolverán algún día, o si han estado ahí abajo durante millones o incluso miles de millones de años.
De cualquier manera, son algunas de las estructuras más grandes y misteriosas de nuestro planeta. Pero hay algo que podría ayudarnos a descubrir la verdadera edad de estas montañas. Resulta que estas estructuras gigantes son más calientes que las placas tectónicas que las rodean. Y normalmente, las zonas calientes del manto frenan las ondas sísmicas de corte y absorben mucha energía, haciendo que las ondas se debiliten. Pero con estas estructuras gigantes, algo no cuadra. Las ondas se mantienen fuertes e intensas. Al mismo tiempo, las placas tectónicas frías hundidas cercanas absorben mucha energía en su lugar. Los investigadores comparan esto con correr en distintos climas. En condiciones de calor, no solo te frenas, sino que te agotas más que cuando el clima es fresco. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Este comportamiento inusual solo puede significar una cosa: que las montañas están hechas de granos minerales mucho más grandes que las placas que las rodean. Los granos grandes no absorben tanta energía de las ondas sísmicas. Pero como esos granos minerales tardan millones de años en formarse, los científicos concluyeron que estas enormes montañas LLS-BP son mucho más antiguas que los cementerios de placas tectónicas subducidas a su alrededor. Lo más probable es que sean antiguas y que hayan estado en el límite entre el núcleo y el manto durante cientos de millones o incluso miles de millones de años. Lo que hace a estas montañas aún más desconcertantes es que su existencia no encaja con lo que sabemos de nuestro planeta o lo que creíamos saber. Mira, nuestro planeta está hecho de capas. Por fuera está la corteza, luego viene el manto y en el centro está el núcleo. Tiene dos partes: el núcleo interno y el núcleo externo. Lo complicado es que no podemos ver el interior de la Tierra ni perforar hasta el manto para sacar rocas. Entonces los científicos averiguan qué hay allá abajo usando ondas sísmicas, como mencionamos antes. Al estudiar qué tan rápido viajan las ondas, cómo se desvían o cómo se frenan, los científicos pueden crear una imagen de cómo luce el interior de la Tierra. Es como usar un ultrasonido para ver dentro del cuerpo sin abrirlo. La litosfera terrestre, esa capa rocosa exterior formada por la parte superior del manto y la corteza, está compuesta por unas 15 placas tectónicas. Así se ven. Hasta aquí, todo bien. Sigamos. Estas placas flotan sobre una capa más blanda y parcialmente fundida llamada astenosfera. La roca caliente de la astenosfera se mueve lentamente en corrientes, empujando las placas. Las placas tectónicas se mueven a diferentes velocidades, entre 2 y 15 centímetros por año. Parece muy lento, ¿verdad? Y aún así, a lo largo de millones de años, puede crear formaciones asombrosas en la Tierra. Por ejemplo, las montañas del Himalaya en Asia surgieron cuando dos placas chocaron entre sí. El Rift de África Oriental se formó donde las placas se separaban, y la falla de San Andrés en California es el punto donde las placas se deslizan una junto a otra. Pero los científicos han notado algo curioso. La mayoría de los volcanes aparecen sobre zonas de subducción, y tiene sentido. Pero algunos volcanes se forman lejos de cualquier límite de placas. ¿Por qué? En 1963, un geólogo canadiense propuso una respuesta. Dijo que esos volcanes aparecían sobre puntos calientes en el manto. Un punto caliente es un área muy caliente, relativamente fija, en las profundidades de la Tierra. El magma del punto caliente sube a través de la placa en movimiento que tiene encima. Como resultado, surge un volcán. Y conforme la placa se mueve lentamente sobre el punto caliente, puede aparecer una cadena de islas volcánicas como las islas de Hawái. Pero volvamos a las placas tectónicas. Cuando flotan sobre el manto y rozan entre sí en sus bordes, provocan terremotos. Seguramente recuerdas que a veces una placa se desliza debajo de otra, y a lo largo de millones de años, placas enteras pueden hundirse en lo profundo del manto. Los científicos han estudiado estas placas perdidas antes, y cada vez estaban en lugares donde la subducción sí ocurre, lo cual tiene sentido. Esta vez, los investigadores usaron una nueva técnica de imagen tridimensional llamada Full Waveform Inversion, y descubrieron una estructura gigante bajo el Pacífico. Pero había un problema. No existían zonas de subducción en medio del Pacífico. Entonces, esta anomalía no encaja con la imagen habitual de cómo funciona nuestro planeta. Es como si un doctor encontrara una arteria en el lugar equivocado dentro de un cuerpo. No debería existir, pero existe. Entonces, ¿de qué está hecha esta anomalía?
Los científicos tienen algunas ideas, pero nada es seguro aún. Podrían ser rocas antiguas ricas en sílice, que han estado ahí desde que el manto se formó hace unos 4.000 millones de años. Otra idea es que podrían ser rocas ricas en hierro, que se acumularon lentamente durante miles de millones de años conforme el manto se movía. Sea lo que sea, nos demuestra que el interior de la Tierra es más complicado de lo que pensábamos. En cualquier caso, usar Full Waveform Inversión es sumamente útil porque les da a los científicos una visión tridimensional mucho más clara del manto. Estos hallazgos podrían cambiar por completo nuestra comprensión de las capas internas de la Tierra. Conocer el manto terrestre es muy importante si queremos entender cómo ha cambiado nuestro planeta a lo largo del tiempo. También ayuda a explicar lo que ocurre en la superficie, como los volcanes y la formación de montañas. El manto actúa como el motor de nuestro planeta, impulsando todos estos eventos. Un ejemplo es algo llamado pluma del manto. Es como una lámpara de lava. Grandes masas de material caliente ascienden lentamente desde las profundidades de la Tierra, y cuando finalmente llegan a la superficie, pueden provocar erupciones volcánicas y transformar el terreno. Necesitamos entender estos fenómenos para prepararnos ante posibles desastres.